Año 32. Los hechos relatados tuvieron una gran repercusión en toda la provincia Galilea y aún llegaron a Samaria por el sur, y a Fenicia y Siria por el norte. En forma que el tranquilo mar de Galilea, se vio rodeado de numerosos peregrinos, procedentes de ciudades y aldeas en busca del extraordinario profeta que anulaba todos los dolores humanos. Fabulosas leyendas se tejían en derredor de su personalidad. Incomprensible para las muchedumbres ignorantes de los poderes internos del hombre, que por una avanzada evolución espiritual y moral, ejerce amplio dominio de todas las fuerzas de la naturaleza. Ha revivido en el todo el poder de Elías. De Eliseo, de Moisés decían las gentes viendo andar por sus pies a los paralíticos, limpios de llagas a los leprosos, con sus ojos claros a la luz del sol a los ciegos de nacimiento. Tiene en sí toda la sabiduría de Salomón, decían otros. Seguramente este joven maestro encontró el libro perdido que el rey sabio escribió en 3 días de sueño, dando a conocer a los hombres las propiedades curativas de las aguas, de las piedras, de los árboles y hierbas de los campos. Y entre la multitud que día a día llegaba a las riberas del lago, acudían también rabís presuntuosos y fariseos desconfiados del joven profeta, que arrastraba las masas para escuchar su enseñanza. Llegado el rumor de tal celebridad hasta los pórticos del templo, vinieron también 2 enviados del Sanedrín, para atraer al maestro a ocupar un puesto bajo los doseles de púrpura y oro de los doctores del templo de Jerusalén. «Háblanos, profeta», clamaba la multitud una tarde en que el sol, velado por espesas nubes, hacía suave y fresco el viento que soplaba del oeste y rizaba las aguas del lago, lleno de botes, barcas y veleros. «Tus palabras nos traen la paz y la salud», clamaban otros, «y hasta la miseria se torna llevadera después de haberte escuchado». El maestro dormitaba bajo la tienda de los pescadores, y Pedro se llegó a él para despertarle. «Señor, ¿no oyes el clamor de estas gentes? Han cruzado el lago y vienen de Gergesa, de Hipous y de Gadara, para verte y oírte. La mayoría son enfermos, cargados de dolor y de miseria que parte el corazón verles». «¿Qué quieres decirme con eso?», le preguntó el maestro despertándose. «Si Dios les deja padecer, ¿no crees tú que es justicia que padezcan? Es como dices, maestro Yashua. Pero también es cierto que el Altísimo te ha revestido del poder de aliviar todos los dolores humanos. Y qué apena ver estas gentes que creen en ti, esperando la salud, la paz y la vida, solo de ti, Señor». «Bien, bien, amigo mío, así quería verte implorando por los necesitados y doloridos, no espantándoles de mi lado como lo habéis hecho otras veces. Porque comprendí ayer menos que hoy, maestro, lo que eres, y temía para ti males que hoy veo como imaginarios. ¿Qué mal podrá hacerte daño a ti, Hijo de Dios vivo, con 100 legiones de ángeles que te guardan? Tu fe se ensancha, Pedro, como este mar que tenemos a la vista, cuando las nieves del Hermón se derriten haciendo desbordar el Jordán. Un día llegará, que harás tú lo que hoy me pides para estas turbas doloridas y atormentadas». No bien la multitud vio al profeta del manto blanco, se atropellaron en torno suyo y conteniéndoles él con una señal de su mano, se encaminó seguido de sus discípulos a una verde colina, cuya falda arrancaba desde las orillas del lago, y subía a bastante altura con suave declive. La multitud comenzó a subir detrás de él, quedando en el llano solo los enfermos tendidos en camillas y las mujeres con niños en brazos. En la primera estribación de la montaña el maestro se detuvo y sentándose sobre un saliente de la roca, extendió su mirada sobre aquella muchedumbre a quien el dolor arrastraba hacia él, con la fuerza que da el poderoso instinto de la propia conservación. «Padre mío», dijo en voz apenas perceptible y levantando sus ojos al infinito azul. «Te buscan en mí, porque padecen horrores. Si fueran felices no te buscarían. El hombre terrestre necesita el dolor para sentir tu presencia, para buscarte y llamarte. Amor infinito que me animas, hazte sentir de estas desventuradas criaturas que aún no saben buscarte, sino por su propio interés.
Extendió sus manos en actitud de pedir calma y silencio, y habló de esta manera. Ribereños del mar de Galilea, y moradores todos de las comarcas vecinas que habéis caminado largas distancias para llegar hasta aquí. Que habéis venido a buscar en la soledad de estas montañas, que hasta hoy fueron albergue de los pastores y de sus rebaños. Agobiados por dolores irremediables. Habéis pensando por fin en el supremo hacedor de todas las cosas, y en que solo de él, os puede venir el remedio que buscáis en vano entre los seres que os rodean. Como una nube de ceniza y de humo se levanta de vosotros mismos la pesada bruma de vuestras angustias y dolores. De vuestras zozobras y ansiedades que no sois dueños de dominar, y llegan a la mente del profeta, que lee en vuestros corazones llenándose de piedad y conmiseración. Bendigo vuestros dolores que así os arrastran hacia la divina misericordia y os digo. Bienaventurados vosotros los pobres, que no maldecís vuestra pobreza y sacáis de ella el tesoro del sufrimiento, vuestro es el reino de los cielos. Bienaventurados vosotros que lloráis en silencio, oprimidos por la congoja porque a vuestro lado llega la consolación. Bienaventurados vosotros los mansos que amáis la paz y la concordia porque el amor será en la tierra vuestra heredad. Bienaventurados los que tenéis hambre y sed de justicia, porque la veréis resplandecer para vosotros hasta la saciedad. Bienaventurados los que tenéis el corazón misericordioso, porque alcanzaréis abundancia de misericordia. Bienaventurados los sembradores de paz entre los hombres, porque seréis contados entre los hijos de Dios. Bienaventurados los que tenéis puro y sencillo el corazón, porque veréis a Dios en todo cuanto vive en la creación universal. Bienaventurados los que padecéis persecución por la verdad y la justicia, porque vuestro es el reino de Dios, suprema verdad y suprema justicia. Alegrad vuestros corazones, porque los padecimientos actuales lavan vuestros pecados para que puros y limpios podáis entrar al gozo eterno del reino de Dios. ¿No se alegra acaso vuestro corazón cuando saldáis una deuda, cuando vestís un ropaje nuevo y sois invitados a un hermoso festín? Los dolores que os vienen sin buscarlos son emisarios de la divina justicia y de la propia conciencia, que os obliga así a redimiros, experimentando en carne propia el dolor injusto causado a vuestros semejantes. Bueno es analizar la causa y origen de todos vuestros padecimientos. Porque también los hay y muy duros, que son consecuencia inmediata de vuestros desaciertos, y transgresiones a las leyes de la naturaleza, que es celosa en sus dominios. Todos los excesos que comete el hombre en el curso de su propia vida se manifiestan más tarde o más temprano en su organismo en forma de enfermedades terribles, que se transmiten a sus descendientes. Aquel que vive entregado a la embriaguez del licor, puede extrañarse de padecer apoplejía y fuego devorador en el fondo de sus entrañas. El hombre entregado a la lubricidad, puede asombrarse de una vejez prematura, y del agotamiento de su cuerpo convertido en un fantasma viviente. El hombre dado a los excesos de la gula y que solo piensa en llenar su vientre como las bestias, puede maravillarse de que su sangre se torne impura y que sus órganos digestivos sean ulcerados causándole horribles dolores. Los coléricos e iracundos que hacen del propio hogar una continua borrasca de odios y de terrores, pueden asombrarse de traer a la vida hijos desequilibrados, locos o maniáticos que son su tormento y su castigo. Si os empeñáis en pasar por las ascuas ardientes, de antemano sabéis que se quemarán vuestros pies y se tostarán vuestras ropas. Si os entráis en una ciénaga pantanosa, de cierto sabéis que os cubriréis de lodo hasta la cintura. Y si os empeñáis en cruzar por un campo de espinosos zarzales, estáis seguros de que los abrojos se prenderán a vuestras ropas y lastimarán terriblemente vuestros pies. Entonces, ¿por qué clamáis al profeta de Dios que tenga piedad de vosotros, si no la tenéis vosotros mismos? Os dejáis dominar por vuestras pasiones que os arrastran a todo género de excesos. Traspasando las leyes de la naturaleza, que os brinda generosamente sus dones para vuestro uso, mas no para vuestro abuso. Todos tenéis oídos para oírme y entendimiento para comprender mis palabras, que os dicen a la faz de los cielos y de la tierra. Tened piedad de vosotros mismos, de vuestros hijos y de vuestros semejantes, porque el Padre Celestial,
lo que hace hoy con vosotros, no lo hará en muchos siglos. En nombre del Supremo Creador de cuanto existe, os digo. Sed sanos de vuestras enfermedades los que padecéis en vuestros cuerpos. Y lavad con aguas de arrepentimiento y de misericordia las llagas de vuestras almas. Para que los ángeles del Señor se acerquen a vosotros como a nuestro Padre Abraham, a compartir la dulzura de la paz, de la esperanza y del amor. El profeta Nazareno os bendice en nombre de Dios. Idos en paz. La muchedumbre clamorosa en un júbilo rayano en locura, aplaudía al profeta aclamándolo en todas las formas, lenguas y dialectos que hablaban en las distintas regiones a que pertenecían. Los bastones, muletas, vendajes y camillas volaban por el aire. Como cosas odiosas e inútiles ya para la vida. Que comenzaba a la sombra del manto blanco del profeta. A la luz de aquellos ojos divinos, y de aquella palabra austera y suave, que los obligaba a pensar en un mundo superior al que hasta entonces les había rodeado. ¿Quién es aquel hombre hermoso como la luz del sol, y dulce y bueno como el pan y la miel? Y 100 leyendas comenzaron a surgir de aquel enloquecido entusiasmo, que sin razonamiento alguno, veía todo únicamente bajo el prisma de lo maravilloso y sobrehumano. No podía ser un hombre como los demás, aunque le supusieran dotado de todo el poder de los antiguos profetas. Aquellos vaticinaban el futuro de países, ciudades y reyes, curaban algunos enfermos desahuciados por la ciencia, inutilizaban las malas artes de magos perversos, pero esto que veían y palpaban muchedumbres de centenares y miles de hombres, mujeres y niños, no lo habían visto ni oído jamás. ¿Quién era pues? Una voz poderosa salió de la muchedumbre. Es el Mesías anunciado por los profetas. Es Moisés que vuelve para salvar a su pueblo del dominio extranjero, como le salvó de la tiranía de los faraones. El maestro, seguido por el tío Jaime, había bajado la colina por un senderito oculto entre arbustos y trepadoras, que conducía a la aldea de Lazarón, formada entonces de cabañas de pastores. Entre las ruinas de lo que fue la antigua ciudad, había un refugio de ancianos desvalidos bajo la tutela de la Santa Alianza. Allí fue a ocultarse el maestro, huyendo del entusiasmo de aquella muchedumbre que, olvidando toda conveniencia, exteriorizaba en alta voz su disconformidad con los poderes dominantes. Hagámosle nuestro rey. Seguían gritando. En Decápolis decían los de la opuesta ribera del Jordán, tenemos a Hippous, Gadara y Pella con murallas y fortalezas malamente guardadas. Aclamémosle allí nuestro rey libertador, que el tetrarca Felipe duerme con el vino de sus festines. Pedro y sus compañeros, después de algunas dificultades, lograron tranquilizar a la muchedumbre, con la esperanza de que más adelante acaso realizarían sus anhelos. No comprometáis la seguridad del profeta, levantando alarmas entre los poderes públicos les decían. ¿Qué haréis si encarcelan al profeta por causa de vuestro entusiasmo desmedido? Él no quiere recompensa material, sino solo que seáis buenos y felices, díjoles finalmente Pedro. ¿No oísteis qué os dijo? Idos en paz. Pues obedecedle por el bien que os ha hecho y, a mover los remos, amigos, y no paréis hasta la otra orilla. No sea que vuestra desobediencia os traiga los males de que os veis libres ahora. Este último razonamiento de Pedro, fue el más persuasivo y los que habían venido de la opuesta ribera, que eran los más numerosos, soltaron amarras y bogaron felices aclamando al profeta. 2 días después el maestro pasó a Cafarnaum, situada sobre la orilla norte del lago, donde tuvieron lugar escenas muy semejantes a las que acabamos de referir. De las vecinas comarcas de los gaulonitas y de los itureos le trajeron numerosos ciegos, procedentes de unas minas de hulla que se habían incendiado 2 años antes. Jóvenes. Mujeres histéricas con grandes perturbaciones mentales. Niños con deficiencias y retardados desde su nacimiento, debido a los terrores sufridos por las madres, cuando la nefasta Herodías asolaba aquellas regiones con sus delictuosos caprichos. Aquellas gentes llamaban endemoniadas a las infelices jóvenes histéricas, que a veces exhalaban gritos semejantes a aullidos.
y sus familiares aterrorizados y quejosos los vecinos. Porque estas infelices eran una continua perturbación de la tranquilidad. Pues que hasta las horas de sueño interrumpían, las habían relegado a una escabrosa montaña donde abundaban las grutas sepulcrales. La sugestión que obra tan fuertemente sobre las naturalezas sensitivas acabó de enloquecerlas. Pues en sus intervalos de lucidez se veían entre viejos sepulcros medio derruidos, que a veces dejaban al descubierto esqueletos y huesos humanos. Las madres de aquellas infelices se turnaban, para ir cada semana a llevarles provisiones de pan, queso y frutas secas, mas pronto se vio que este trabajo no podía ser realizado por débiles mujeres. Las histéricas en sus momentos de furor, se volvían contra las portadoras de las provisiones. 2 hombres pagados a buen precio, iban por la noche y dejaban los sacos de comestibles sin llamar a nadie. La madre de una de aquellas desequilibradas, que tenía amistad con la familia de Felipe, uno de los 12, fue aconsejada de presentarse al profeta Nazareno para implorar su piedad. Y fue así como el maestro se encontró en Cafarnaum, frente a las grutas de las endemoniadas, a donde fue con Felipe, Tomás, Andrés y Bartolomé. Sabiendo que las dementes se hallaban medio desnudas, porque despedazaban ellas mismas sus vestiduras, llevaron un fardo de ropas para las 17 mujeres relegadas allí. El cuadro que se les ofreció a la vista fue de lo más horroroso que el lector puede imaginarse. Aquellas mujeres con sus cabellos enmarañados, medio desnudas y en tal estado de abandono, que apenaba verlas, llenó de piedad el corazón del maestro, que se detuvo a cierta distancia durante unos momentos. Estaban sentadas a la puerta de las grutas rompiendo nueces y pelando castañas que devoraban ansiosamente. Solo 4 de ellas aparecían en mejores condiciones que sus compañeras. Estas, en grupo aparte, desmigaban pan que los gorriones se acercaban a comer. Esto parecía divertirlas. A ratos lloraban en silencio. A intervalos se oprimían la cabeza con ambas manos, como si un agudo dolor les atormentara. El maestro y los suyos, ocultos detrás de un espeso matorral, las observaban sin que ellas se apercibieran. La lucidez espiritual del joven profeta, vio en pocos momentos lo que necesitaba para comprender el estado mental en que las enfermas se encontraban. Por fin se acercó a ellas. ¿Quién eres que no temes a los demonios que nos tienen subyugadas?, le gritó audazmente una de ellas. Vosotras estáis enfermas y yo soy un médico que os quiere curar. Me lo permitís de buen grado. Si nos curáis, nos recibirán de nuevo en la ciudad, preguntó otra. Desde luego, porque ya sanas volveréis a ser la alegría de vuestros hogares como antes erais. Una grande calma fue invadiéndolas a todas. Algunas, avergonzadas por sus vestiduras rotas, huyeron a las grutas. El maestro tomó a las 4 que parecían en mejor estado y les entregó el fardo de ropas. Y de todas juntas al lago les dijo: Lavad vuestros cuerpos y vestíos convenientemente, que nosotros os esperamos detrás de esa colina, para llevaros nuevamente a vuestros hogares. Tenemos demonios en el cuerpo y en nuestras casas no nos reciben, dijo otra. No hay demonios en el cuerpo de nadie, contestó el maestro. Habéis sido sometidas a sufrimientos que alteraron vuestro sistema nervioso, eso es todo. La sugestión de este horrible lugar hizo lo demás. Tened fe en Dios, que hace justicia con los inocentes y tiene misericordia de los pecadores. Vamos, haced lo que os digo y yo os llevaré a vuestros hogares. Unas horas después, el profeta Nazareno entraba en la ciudad de Cafarnaum, seguido de sus 4 discípulos y de las 17 jóvenes, que habían vuelto al uso normal de sus facultades mentales. Este hecho despertó la admiración de las gentes de toda aquella comarca, pues las infelices llamadas endemoniadas, traían aterrada a la población con sus aullidos y gritos. Los niños con deficiencias y retardados, como asimismo los ciegos por el incendio de las minas, se vieron remediados en su situación, todo lo cual produjo tal entusiasmo, que llegó a repetirse el intenso clamor del pueblo. Es el Mesías que Israel esperaba. Es nuestro Rey, nuestro Salvador.
Es el hijo de David que debía venir a ocupar el trono de sus mayores. Cuando llegaron unos agentes de la tetrarquía para averiguar quién era el que aclamaba el pueblo con tanto entusiasmo. El maestro habíase ocultado en la barca de Pedro en que realizara el viaje a Cafarnaum, y soltando amarras bogaba hacia el sur del lago a gran velocidad.